Comenzamos un nuevo año con expectativas, con propósitos, con decisiones, con ganas de hacer muchas cosas. Y eso no solo nos pasa a nosotros, creo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos ese hecho de año nuevo, vida nueva. Y comienzan los propósitos, voy a hacer ejercicio, voy a mejorar mi dieta, voy a dejar de comer chocolates por la mañana, por la tarde y por la noche, en fin, surgen muchos propósitos. Pero a veces esos propósitos comienzan a estrellarse con la realidad, comienzan a dañarse, comienzan a marchitarse por diferentes situaciones. Y una de ellas tiene que ver con el análisis realista del panorama. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay familias que queremos ahorrar este año y queremos ahorrar con mucha entereza, queremos ahorrar con mucho entusiasmo. Pero el panorama de 2015, por lo menos en nuestro país, no parece alentador. El dólar sigue subiendo y ese precio del dólar, ese precio del dólar va a generar inflación, es decir, va a generar un incremento en el costo de vida. El petróleo, mientras tanto, el precio del petróleo sigue bajando y bajando y bajando. Claro, en nuestro país baja el precio del petróleo internacionalmente, pero la gasolina sigue igual de costosa. ¿No es verdad? Y como el petróleo baja, pues hay menos dólares en el mercado y eso ocasiona que el precio del dólar se incremente. Y después uno mira como, ay, sí, tengo la intención de estar tranquilo y de gozarme en el Señor la vida que Él me ha dado. Pero basta con mirar unos minutos de noticias para ver que los terroristas siguen matando gente, siguen dañando la infraestructura del país, siguen reclutando menores de edad. Primero dijeron, aquellos mentirosos que están en La Habana dijeron que ellos no reclutaban niños. Pero un par de meses después dijeron, pero vamos a dejar de reclutar menores de 15 años. O sea, es toda la coherencia de lo que hay en el mundo, ¿no? Pero entonces uno ve que siguen reclutando menores. Y uno ve con preocupación que la paz que están hablando, esa famosa paz, pues no es la verdadera paz porque no es el fruto de la justicia. Por el contrario, es el fruto de una tropelía que están cometiendo contra nosotros los colombianos. Quieren imponernos impunidad, quieren imponernos que por ser masacradores, secuestradores y violadores, esos sean suficientes méritos para gobernar y para controlar nuestras vidas. Entonces, ya el panorama económico, el panorama de tranquilidad, difícil. Entonces miremos al cielo, ¿no es cierto? Miremos el cielo y el cielo está muy azul, exageradamente azul, porque el fenómeno del Niño, según dicen, viene a hacer presencia durante por lo menos el primer semestre en nuestro país. Y entonces eso va a ocasionar sequías en muchas partes y también las famosas heladas, es decir, en algunos sitios como en la parte de Bogotá y los alrededores, pues resulta que como la temperatura sube en el día y no hay nubes, en la noche baja, porque se sube el calor, se va el calor y las temperaturas llegan a unos niveles muy bajos. ¿Ah? Entonces el fenómeno del Niño promete sequías en muchas partes. Entonces tampoco miremos para el cielo. Entonces el panorama ¿cómo va quedando? ¿No? El panorama es, ¿por qué no decirlo? Apocalíptico. Bueno, no es el apocalipsis, aunque
Ciertamente, sí hay señales que se están cumpliendo sobre los últimos tiempos, pero de eso no vamos a hablar. Hablemos de lo que nosotros como cristianos, como servidores de Dios, podemos hacer para enfrentar con éxito ese panorama que se nos está planteando en el 2015. Y vamos a comenzar por Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Veíamos que el panorama mirando al cielo, pues sí es muy lindo, o sea, el cielo azul, despejado, sin una sola nube en el horizonte, hay que decirlo, nos agrada. Y nos agrada el sol en todo su esplendor. Hombre, sí, nos gusta. Pero no nos refiramos, no quiero que nos concentremos solo en ese cielo azul físico. Vamos más allá. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Pongamos los ojos en Dios. Sin embargo, hay dos cosas que aparentemente están contrapuestas. El mensaje y la palabra de nuestra misión para el 2015 es ser atalayas, ¿no? Entonces es estar vigilantes. ¿Y qué vigilamos? Pues el mundo. Vigilamos que el enemigo no se acerque. Le decimos al impío, oiga, pilas, concentradito en el acto, porque usted está faltando. Ojo, porque es que el pecado lo está acosando. Hombre, rompa esas tentaciones. Tenga la fuerza, pídale a Dios la fuerza de voluntad y la entereza para huir de esas tentaciones. Entonces fíjense que nuestro propósito para el 2015, nuestra misión 2015 es ser atalayas. Y eso implica estar pendientes, estar activos, con los ojos puestos en el mundo. Pero Colosenses nos dice, ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces ahí aparentemente hay una contradicción. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa contradicción? Bueno, tengo que decir que en realidad no hay conflicto. Porque vamos a ser o somos atalayas en Dios y para Dios. Y nosotros tenemos una consigna. El enemigo no atacará en mi turno. No en mi turno y no bajo la autoridad de mi Señor Jesucristo. Ahí no va a atacar. Que sea en el turno de otros, yo no sé. Pero no en nuestro turno. El enemigo no va a atacar en ese momento. Y si decide atacar, porque le dio un exceso de valentía a ese cobarde, les tengo noticias. Vamos a alertar, vamos a encender las alarmas, vamos a tocar las campanas. No vamos a permitir que nuestra gente, la gente que nos rodea, nuestro prójimo, sea atacado por el enemigo. Sin embargo, muchas veces, como atalayas, cometemos un error o caemos en una falsa premisa. Y es que los ataques del enemigo son monstruosos, aterradores y se ven a kilómetros de distancia. Y resulta que no. Los ataques del enemigo son sofisticados, son bonitos, huelen bien, saben bien. Los ataques del enemigo no son como una guerra monstruosa, con estadillos, con granadas, con una cantidad de partes esparcidas por todo un campo de batalla. No. Son como una deliciosa pizza rellenita de salami, con el queso que es
estira y estira. ¿Sí? El problema es que esa pizza está envenenada. Y eso lo sabemos. Pero entonces fíjense que son formas más sofisticadas de atacar. Y esas formas de ataque muchas veces no las podemos ver con estos ojos. Es más, el 99.9% de los ataques no los vemos con estos ojos. Y entonces cuando nos dicen, sea atalaya y esté vigilante, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ojo, active los ojos espirituales. Y los ojos espirituales solo los podemos activar a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ojo con eso. Si yo pongo mis ojos a cuidar lo que hace el enemigo, me entró. Y en mi turno, y bajo la autoridad de mi Señor, con la que me revistió, con esa autoridad, el enemigo se metió porque no estaba utilizando los ojos de la verdad, es decir, los ojos de mi Señor Jesucristo. Entonces, la vigilancia de la atalaya es con ojos de fe, no es con los ojos físicos. Entonces fíjense que ahí no hay una contradicción. Por eso seguimos con ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces, si la vigilancia es con los ojos de la fe, si seguimos concentrados en que nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestra fe están puestas en las cosas de arriba, es decir, en nuestro Dios. Y si allá tenemos la mirada, es allá a donde tenemos que enfocarnos siempre. Es allá a donde así se nos caiga la mirada en determinadas circunstancias, así caigamos, así pequemos, no importa, sacudámonos como hacen los perros y volvamos a mirar hacia arriba. Pongamos nuestra mirada arriba. Vamos a leer Salmo 66, verso 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Esto es impactante. La misión es ser atalaya. Pero nuestros ojitos escasamente pueden mirar al frente, o atrás, o a los lados, o el cielo azulito, o gris. Pero los ojos de Dios atalayan naciones, es decir, están pendientes, están en alerta, no solo sobre cada uno de nosotros, sino sobre todas las naciones. Los ojos de Dios atalayan toda la creación. Amén. Y entonces es a través de esos ojos, de esa mirada, que nosotros podemos estar atentos, estar en alerta, para alertar, valga la redundancia, para llamar la atención, para exhortar, pero también y sobre todo para llamarnos la atención, para alertarnos y para exhortarnos a nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo bien, regular y sobre todo para lo que estamos haciendo mal. Entonces reconozcamos el señorío y el poder de Dios, que ni el señorío ni el poder de Dios son nuestros. Es a través de Él, de Dios, que tenemos poder. De resto, pues obviamente somos débiles. Y entonces, ¿cómo ser atalaya en la debilidad? En esa debilidad. Nuestros ojos no ven nada. Nosotros somos ciegos ante los ataques, ante las situaciones, ante la adversidad, ante esos poderosos planes que tiene el enemigo, nunca poderosos ni tan poderosos como los planes de Dios, porque mayor es Él, pero somos ciegos ante tanta contaminación. Es tan inmisericordia el bombardeo contra
nuestra espiritualidad, contra nuestra santidad. Esta misericordia que obviamente la contaminación nos genera irritación de los ojos físicos y espirituales, de tal manera que no podemos ver todo lo que está pasando y la cantidad de amenazas que se vienen encima. Por eso es espiritualmente, conectados con el poder de Dios, con los ojos de Dios y con esa promesa de ser la atalaya de las naciones y de toda la creación, es ahí donde nosotros nos conectamos para poder sobredimensionar y ver las amenazas y alertar y encender las campanas y tin, 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 como los bomberos cuando iban en el carrito, tocar las campanas y decirle a la gente: oiga, mire, pilas, está pecando. Y decirse uno: oiga, mire, pilas, está pecando. Es a través de los ojos de Dios, a través de esos ojos que son vigilantes de las naciones. Y fíjense que dice el Salmo que los rebeldes no serán enaltecidos. No somos nosotros los que doblegamos a los rebeldes. No somos nosotros los que doblegamos al pecador. Pero para nada. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que doblega. Él es el que pone de rodillas a que quiera ponerse de rodillas, porque Dios respeta el albedrío de la gente. Respeta la decisión si quieren vivir en bendición o en maldición. Es Él, es su mirada atenta, es su poder el que doblega naciones enteras, porque está su soberanía también. Y entonces, por eso los rebeldes no van a ser enaltecidos, porque está la atalaya sobre las naciones, esos ojos vigilantes de Dios sobre toda su creación. Y que el rebelde no piense que por ser algo insignificante Dios no lo va a ver. Y que el rebelde no piense que por ser un pedazo de carne y hueso y otro pedazo de pescuezo, que piense que por ser así, pues que Dios no va a ver sus rebeliones y no va a conocer hasta el fondo de su corazón. Que el rebelde no se imagine eso. Porque de hecho Dios sí conoce todo eso y está pendiente. Es atalaya de todas las naciones y de toda la creación. Amén. Su poder entonces es el que doblega. Y entonces seguimos mirando, ya no veamos el panorama colombiano, ya veamos el panorama de 2015 en el mundo. El Medio Oriente. Uy, no. ¿Otra pregunta? ¿Otro tema? China comprando a Nicaragua, destrozando el Atlántico con este engendro que se le ocurrió de hacer un canal en Nicaragua. No, cambiamos para otro lado, ¿no? En Cuba, durante los últimos 7 días, detuvieron a más de 100 personas que son disidentes, que son críticos de la tiranía de los Castro. No, miremos para Sudamérica, ¿no? Uy, Venezuela. Leopoldo López sigue preso. Lorenzo Alex sigue preso. Muchos opositores a esa dictadura, a esa cosa feroz que se han inventado en Venezuela, que le dicen gobierno, muchos opositores a eso están en la cárcel, pudriéndose en la cárcel, pudriéndose literalmente. Lorenzo Alex lleva más de 100 días metido en un calabozo subterráneo. Su piel está cogiendo moho. Y a Lorenzo Alex lo entregó Juan Manuel Santos. Entonces no, miremos para otro lado, ¿ok? Miremos a ISIS, en el Oriente Medio, invadiendo poblaciones, matando cristianos, matando musulmanes, matando negros, matando todo lo que se les atraviesa, con su gran poder armado y militar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando eso?
Porque el panorama para el 2015 en Colombia no parece bonito. El panorama para el 2015 en el mundo tampoco es muy halagador. Claro, todos los días yo invito a que oremos por la libertad de Leopoldo López, de Lorenzo Alex y de todos los presos políticos en Venezuela y en Cuba. Vamos a hacerlo. Que se caigan los muros, que esas cárceles estallen para que puedan salir en libertad y puedan defender la libertad y la democracia. Pero por supuesto, no podemos hacer menos. Sin embargo, el panorama no es bonito. Entonces, si nos quedamos mirando todo eso, uy, qué desesperanza. No, qué horror, qué mundo tan horrible. Eso lo oímos de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros padres. Este mundo está cada vez más difícil, ¿no? Decían ellos. Entonces, si nos quedamos mirando eso, pues, uy, qué desesperanza, qué dolor, qué angustia. Por eso, Dios dice, además por simple higiene mental, dice, no se quede mirando lo de abajo, ponga su mirada en las cosas de arriba, en los asuntos de arriba, ponga su mirada en el reino de los cielos, no ponga su mirada en lo de acá, porque lo de acá es una cañería, y es una cañería fétida, fea, lúgubre. Por eso no nos quedemos mirando eso. Vamos, miremos hacia arriba, miremos a lo único que importa, miremos la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y miremos al cielo no con actitud pasiva. Ay, tan bonito el cielo. Ay, tan lindo mi Dios. Sí, mi Dios es lindo. No, no nos quedemos mirando. Es cierto que el cielo es lindo. Es cierto que tenemos un Dios que es un bacán. Es cierto todo eso. Que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios amoroso, un Dios tierno. Claro. Pero no nos quedemos así, simplemente en actitud de contemplación. No. Miremos al cielo dispuestos a movernos en el espíritu. Dispuestos a ser chiquitibumberos de todas las cosas buenas. Dispuestos a saber con la convicción de que lo que no podemos hacer acá no importa, Dios lo hace. Dispuestos a mover, a decirle a Dios, ¡hey, acuérdate, Señor! No porque nosotros mandemos a Dios ni más faltaba, sino porque en su misericordia Él tiene la bondad, la generosidad de escucharnos. Por eso le decimos, Señor, mira lo que está pasando. Así, actuando en el Espíritu, moviéndonos en oración, moviéndonos en acción de gracias, dispuestos así, moviéndonos en el Espíritu. Así es como nosotros no solo miramos, sino que actuamos en las cosas de arriba y no en el mundo. Pero claro, también hay batallas en nuestras vidas. ¿Problema? Por supuesto, eso surge. Y pudimos evitar la palabra problemas mucho tiempo en nuestras vidas y llamarlas de otra manera, pero los problemas se llaman problemas. Y surgen amenazas, y surgen tentaciones, y surgen dolores, por supuesto, y surgen temores, y surgen miedos, y surgen parálisis, y surgen cosas como esta. En los últimos 2 años, creo que la frase que más repetí es, no sé qué hacer. Y era una frase que yo nunca había dicho en mi vida. Siempre sabía qué hacer. Así fuera equivocado y amañado lo que fuera a hacer, pero sabía qué iba a hacer. En los últimos 2 años he dicho varias veces, en momentos muy difíciles, yo no sé qué hacer. Estas son amenazas, eso es real, eso pasa en nuestras vidas, ¿sí? Y todos esos problemas, esas amenazas, esas realidades pueden desalentarnos en ocasión. Pueden decir, uy, no, yo con esto como que no sigo. Pero, ojo,
cuando yo estoy en esa situación, en ese problema, cuando estoy enfrentado a esa amenaza, cuando esa realidad me tapa, es una avalancha que se me viene encima, si yo me quedo mirando la avalancha, o esa realidad, o esa amenaza, o ese problema, no lo voy a enfrentar. ¿Cómo lo enfrento? Mirando al cielo. Porque cuando yo miro al cielo y actúo desde la parte espiritual, desde Dios, en ese momento yo veo distinta la batalla que estoy enfrentando. Los ojos espirituales detectan la prueba. Los ojos espirituales nos hacen ver que, aunque aparezca enorme la dificultad, en Dios todo nos es posible. Aunque aparezca amenazante ese monstruo, todo obra para bien en Cristo. Amén. Que nos fortalece. Amén. Aparecen desafíos y aparecen retos ante nuestra vida, porque las pruebas son eso, desafíos, retos. Nosotros sabemos que somos probados. No nos vamos a engañar, no vamos a decir, no, con simplemente los mensajes positivos y pensar en positivo salimos de las pruebas. Ajá. No. Claro que hay que pensar en función de la palabra de Dios. Claro que hay que creer y saber y estar convencidos que somos más que vencedores. Pero eso no quita que Dios examine nuestros comportamientos. Eso no quita que haya retos para enfrentar y que Dios ponga retos para examinar y probar nuestra fe, nuestra contundencia y nuestra confianza en Él. Ojo, a mí me encantan los mensajes positivos. Me encantan los mensajes llenos de entusiasmo, llenos de motivación. Claro que me gustan. Pero a esa historia le falta la otra mitad. Y cuando llegue la prueba, ¿qué va a pasar? ¿Pienso positivo? No más. Claro, hay que pensar en función de que todo obra para bien. Pero tengo que aceptar que vienen pruebas. Porque si solo pienso en lo positivo, ¿qué pasa? Que cuando llega la prueba pienso que eso es del diablo. Y entonces comienzo a maldecir una prueba que finalmente va a ser bendición. Por eso no me puedo quedar con ese pedacito de historia. Yo tengo que saber, es importante saber que hay pruebas, que hay exámenes, que hay situaciones que tenemos que pasar y las pasamos poniendo nuestra mirada en lo alto. Hay tentaciones que tenemos que eludir. Ni más faltaba. Porque es que las tentaciones hay que hacerles el quite. Pero si no puedo hacerles el quite, y si esa tentación sigue atormentándome, ¡hey! Te falta presencia con Dios, te falta comunicación con Dios, te falta conocer la palabra de Dios. Ponga sus ojos en lo alto. O así en confianza. Pon tus ojos en lo alto. Sin miedo. Ay, que es que entonces si pongo los ojos en lo alto, me estrello cuando voy manejando. Hombre, ponga los ojos de verdad. Los ojos del Espíritu. En el Espíritu. En los ojos de la atalaya de las naciones y de toda la creación. Miren lo que dice el Salmo 66, versículos del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén. Dios nos reta. Las pruebas son
retos, son desafíos. A mayor bendición, mayor es el reto. Cuando vamos creciendo en el mundo del espíritu, que es lo único importante, obviamente eso aterra al enemigo. Pero también Dios dice, bueno, le estoy dando más responsabilidades, vamos a ver cómo es, le estoy pagando más, como en una empresa, lo haciendo en el cargo, le pago más, pero que demuestre que sí puede quedarse en ese cargo. ¿No es verdad? Sí. Ok. Dios ensaya nuestra fe. ¿Hasta dónde? No como a Job, pero sí ensaya nuestra fe. Ve nuestro compromiso. Esta gente sí está, si esta persona sí está conmigo, o esta persona es cristiano de palabra y a la primera prueba desaparece, comienza a hablar mal de Dios, comienza a blasfemar, comienza a apartarse, comienza a decir es que Dios es injusto, Dios es castigador. Bueno, todas esas imaginaciones que se hace la gente cuando le llega la primera prueba y la intentan y no la superan. Pero ojo, en una competencia, que es un reto, es un desafío, hay dolor. O sea, uno ve los atletas, esos de las maratones, y uno ve que esa gente se sobrepone al dolor, al cansancio, a la falta de aire, y se sobrepone, y sigue. Y llegan a la meta y tienen que ponerles oxígeno, y muchos caen en una colchoneta porque están absolutamente rendidos, pero pasaron la meta. Entonces, ojo, en una prueba, en una competencia, hay dolor. Y en las pruebas, puede ser que las libertades sean coartadas. Puede ser que en esas pruebas, esas sensaciones de libertad sean coartadas. O que las cargas sean tan pesadas que sencillamente no tenemos fuerza para levantarnos y quedamos tirados en el suelo. Así también pasan las pruebas. O pruebas en que nos pasan por encima, nos pisotean nuestro nombre, pisotean nuestra dignidad, pisotean nuestra honra, nuestra reputación, nos pasan por encima. A veces las pruebas son tan calientes que nos queman. A veces las pruebas son tan asfixiantes como si uno quedara metido en el fondo de un barril lleno de agua. Así son las pruebas a veces. Pero sin la mirada en Dios, fíjense cómo sería una prueba. Asfixiante, quemante. Sería dolorosísima y un dolor permanente y una amargura cada vez más fuerte. Con resentimientos porque nos pisotearon, porque vulneraron nuestra dignidad, nuestra honra, porque nos coartaron la libertad o nos quitaron la libertad. Sin Dios, sin la mirada en Dios, se quedaría la prueba en qué carga tan pesada. No puedo con ella y no pude con ella y me dejé estripar por esa prueba, sin la mirada en Dios. Pero con Dios hay una certeza, y es que las pruebas terminan. Las pasamos esa prueba y nos saca a abundancia. Amén. Nos saca a prosperidad, nos saca a bienestar, nos lleva a verdes pastos. Así son las pruebas, porque son eso, pruebas. Y Dios no va a permitir que esa carga nos sepulte. Dios no va a permitir que nuestro nombre siga siendo pisoteado y no quede reivindicado. Dios no va a permitir nada distinto a nuestra libertad. Dios no va a permitir que el fuego o el agua nos estropeen. No. Al contrario,
pasamos por ahí, pasamos por la prueba, pero mirando a Dios sabemos que la prueba tiene un final, que la prueba termina y tiene un final feliz. La pasamos y nos saca a abundancia. Pero ojo con la costumbre de la prueba. ¿A qué me refiero? Hay esclavos conformes con sus cadenas. Hay seres acostumbrados a ser pisoteados. Hombres adaptados a las llamas. Hijos de Dios acostumbrados a la carga tan pesada que cuando termina la prueba y la carga es levantada, o el nombre es restituido, o la libertad vuelve, estas personas no saben qué hacer. Se acostumbraron tanto a esa carga que cuando se las quitan quieren que les devuelvan esa carga. Quieren que les devuelvan la esclavitud. ¡Ey! ¿Cómo era de rico estar esclavo, amarrado y que un tipo me diera látigo? Pero quieren volver a eso porque se asustan, se intimidan frente a la finalización de la prueba y a la abundancia que Dios provee, que Dios da una vez finalizada la prueba. Se asustan. ¡Ay! No. Sonreír mucho es malísimo. Porque quiere decir que viene algo malo. Eso lo hemos escuchado. ¡Ay! No se ría tanto porque es que eso es terrible. Uy, si tiene mucho dinero, le viene una escasez espantosa. Claro, hay que ahorrar, hay que ser mayordomos, pero hay que disfrutar la prosperidad que Dios da. Si su hijo se está portando bien, espere y verá que eso le va a cobrar por otro lado. Esos son solo pedacitos del camino, chispitas de portarse bien, pero su hijo se va a portar mal. Entonces fíjense que es normal en el mundo no acostumbrarse a las cargas, acostumbrarse a las dificultades, acostumbrarse a las pruebas, ¿sí? Y extrañar la prueba. Y eso en Dios no es válido. Esa adaptación no es válido. Una cosa es que uno acepte la prueba, eso es lógico. Y uno la acepta y la acepta con valentía, con esfuerzo. O sea, vamos a enfrentarla y vamos para allá a ver. Aleluya. ¿Sí? Pero se sabe que la prueba termina. Y es la esperanza real y comprobada. Entonces, yo no quiero estar en la prueba un minuto más de lo que necesito, de lo que Dios quiere que yo esté ahí. Y cuando termine la prueba, quiero ser aceptado. Quiero que Dios me muestre, terminó la prueba, final, bien, el examen lo pasaste, bien, vas a abundancia. Vas a descansar a los tus pastos. Y siempre hay pruebas de diferentes tamaños, ¿no? Hay pruebas grandes, muy grandes, pruebas pequeñas, que, entre otras cosas, son las más complicadas. Pero eso no se lo digan a nadie. Las pruebas pequeñas, el carrito del supermercado en mal sitio, ¿sí? El papelito que se nos cayó de la mano en la calle, esas son las pruebitas que muchas veces, por ser tan pequeñas, las pasamos por alto. Y entonces suena la chicharra. No pasó la prueba. Vuelva. Hágale. ¿Sí? Entonces, pasemos las pruebas. Sabemos que tenemos pruebas. Enfrentémoslas. Esforcémonos, seamos valientes. Porque sabemos y tenemos la convicción y la esperanza de que esa prueba termina. Y esa es la esperanza real y comprobada. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Esto es muy importante. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Nos esforzamos? ¿Somos valientes y en Dios las superamos? Sí. Pero ojo, Dios dice, porque guardas la palabra, porque guardas mi palabra, dice Dios, te guardaré de la hora de la prueba. Te protegeré en la hora de la prueba. Prácticamente voy a decir, como has guardado mi palabra, quiere decir que tienes muy buenas calificaciones y por tanto te eximo del examen final. Es la certeza de que Dios cumple, que sus pruebas nos refinan, que nos hacen mejores, que terminan y nos llevan a abundancia. Entonces fíjense, viene la prueba sobre el mundo entero. Pero nosotros, en Dios, con la mirada puesta en lo alto, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, ahí Dios dice, ok, como te ha ido tan bien durante tu vida, has dado lo mejor de ti mismo, te voy a guardar de la prueba. Has guardado mis mandamientos y mi palabra. Fíjense que en Apocalipsis 3:10 menciona la paciencia. Y la paciencia surge de la esperanza. O sea, yo tengo paciencia cuando estoy esperando el bus. Porque sé que 10, 20, 30, 40, 50 minutos después, ese bus va a pasar. Pero si estoy en una calle donde no sé si pasan buses, es más, nunca ha pasado un bus por ahí, y me quedo esperando a que pase el bus, pues, obviamente, ninguna paciencia es válida. Simplemente es una tontería. La paciencia surge de la esperanza, de la certeza. Yo sé que tengo pruebas, pero las voy a pasar. Y las pruebas terminan. Yo sé que si pongo mis ojos arriba, Dios está actuando. Yo sé que si pongo mis ojos arriba, las cosas y las situaciones van a mejorar. Llegan a un punto en que van a mejorar. Es la misma certeza que tenía Job. Job, en medio de semejante caudal de pruebas, porque es que no fue la prueba, ni la gran prueba, fue la avalancha de pruebas y de situaciones. ¿Qué hizo Job? Yo tengo la esperanza de que esto va a pasar. Tengo la certeza absoluta de que esta situación va a pasar. Y después de que pase, voy a estar en terrenos de abundancia. Y así pasó con Job, y así nos pasa a todos. En cambio, el desespero surge de la ausencia de esperanza. Si no tengo a Dios, si no estoy mirando arriba, pues ¿qué estoy haciendo? Nada. Todo es susceptible de empeorar. Porque no tengo esperanza. Dios dice, todos tendrán dificultades y sufrimientos, pero yo te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. A ti te protegeré, porque me obedeciste. Cuando ordené que no dejaras de confiar en mí.